Muy bien. Bueno, tercera clase de psicoanálisis de Sigmund Freud. Acuérdense que estamos hablando de toda una conceptualización, ¿sí?, que nos va a llevar un tiempito y que yo les decía, bueno, tratemos de ir en ese paso a paso. Por ejemplo, ustedes están trabajando una ficha que preparé yo, y yo les di también para leer un extracto de una parte, porque no es todo, de una obra de Freud, que es El yo y el ello, que es uno de los libros, para trabajar lo de la segunda tópica y algunas cosas más. Y cuando uno empieza a trabajar estas cuestiones, aparecen otros términos y otras cosas que Freud trabajó previo. Algunas de esas las vamos a ir trabajando. Pero para esto, por lo que yo digo, bueno, tratemos de ir en el paso a paso, porque una de las cuestiones que tenía Freud es que él pensaba, repensaba, reformulaba, ¿sí?, iba agregando cosas, y después había otros que se mantienen constantes, digamos, ¿no?, que tiene que ver con el objetivo de su búsqueda, ¿no? Entonces yo les voy a pedir esto. Seguramente algunas dudas de las que ustedes tienen y las que van surgiendo las vamos a poder contestar en esta clase. Otras no, y las vamos a ver más adelante, o las vamos a ver en la próxima clase. Todo junto no se puede. Es como si uno quiere agarrar una torta y comérsela sin cortarla en porciones, ¿sí? Y precisamente como Freud iba integrando cosas, y este artículo que es del yo y el ello, este libro, es un libro que ya supone un avance en teoría, menciona muchos conceptos. Entonces vamos a ir viendo cuáles son también necesarios, ir trabajando de qué manera, y así también, dándonos el tiempo. Porque además de tener el vocabulario, hay que entenderle para dónde andaba el arte que era lo que estaba buscando, ¿no? Y hay algunas cosas que se mantienen. Disculpen, se escucha como mucho retorno. ¿Mucho retorno? Sí, David, apaguen todos los micrófonos. Eco. A ver ahí. ¿Lo apagaste, David? Bueno, muy bien, porque después en la grabación sale un retorno. Parece que hablo de ultratumba, por adentro de un perro. Bueno, entonces, como les decía, vamos a buscar el PowerPoint, que lo tengo por algún lado. A ver, ¿dónde estaba? Compartir pantalla. A ver. Presentación. ¿Hay algún otro participante que está pidiendo? No. Estoy compartiendo pantalla, sí. Tengo que esperar un minutito. A ver. Bueno. Estoy tratando de presentar por diapositivas, pero se me ha puesto la barra del... A ver si lo puedo volver. Bueno. ¿Ustedes lo están viendo? Sí. Bueno, lo vamos a ver así. Porque se me puso justo la barra del Zoom,
sobre la barra del Power, entonces no puedo poner presentación por diapositiva. Si lo toco, me silencio o hago cualquier cosa. Vamos por acá. Entonces, vamos a retomar por este lado. ¿Cuáles son los conceptos que no necesariamente hoy vamos a trabajar, que no son estos solos, ¿no? El de libido, el de evolución de la libido, las etapas de evolución de la libido, segunda tópica, complejo de Edipo, concepto de pulsión de vida y pulsión de muerte, mecanismos de defensa. Todo eso lo vamos a ir trabajando. No quiere decir que lo vamos a trabajar hoy. Ustedes, entre otras cosas, preguntaron, ¿sí? ¿Qué es la libido? ¿Les impactó esto que plantea Freud, que somos vividos por fuerzas ignotas, ¿no? Y muy poderosas, ¿sí? Les llamó la atención. Les llamó la atención también esto del complejo de Edipo. ¿Qué es? Hoy no vamos a abordar el complejo de Edipo, pues no, yo quiero dejarlo para la semana que viene, porque es importante que lo podamos trabajar tranqui y entender cuál es el sentido de trabajar el complejo de Edipo. Lo de la bisexualidad constitucional le llamó la atención también, ¿sí? Y también se preguntaban si a partir del complejo de Edipo se daría la elección de género. Bueno, todas estas son cuestiones que abre el psicoanálisis, digamos, y que también algunas están en polémica, ¿no? Como por ejemplo el concepto del complejo de Edipo y de la manera en que lo aborda, porque para Freud era un universal, o sea que se daba independientemente de la cultura, independientemente del tiempo, de lo social, de lo histórico, o sea que era un complejo universal y que trascendía la experiencia de lo individual. ¿Sí? Ya vamos a ver de qué se trata con esto, ¿no? Y tiene que ver con una de las ideas centrales que le preocupaba también a Freud, entender cómo era precisamente el funcionamiento de ese aparato psíquico, ¿no? Que la vez pasada decíamos, lo pensábamos realmente como una máquina, como un aparato, en el cual iba a circular una energía, ¿sí? Y a esa energía, Freud, parte de esa energía, Freud la llama libido, ¿no? La libido sería entonces como un combustible que hay en el aparato psíquico. Para Freud, ¿sí? Es la energía de las pulsiones sexuales, dicen, ¿no? Y esa energía de las pulsiones sexuales, que en principio, ¿sí? Está en el sujeto, digamos, desde que nacemos, estaría esa energía para Freud, esa libido, y pensando al sujeto como una cuestión, yo diría que viene como un paquetito armado ya, donde tiene esa cantidad de energía libidinal con sí, y a partir del nacimiento, ¿qué se iría dando? Se iría dando precisamente que esa energía libidinal va a ir, dice Freud, cargando, la palabra que utiliza también es catexizando, por eso lo de catexis contra catexis, que sería carga, ¿sí? O cuando esto vuelve, ¿sí? A diferentes objetos va a ir cargando. En principio, ¿sí? Esto de que esa energía pulsional, sexual, se va a descargar en los objetos en principio la madre, el pecho de la madre, ¿no? Y después a lo largo de la vida en otros objetos, ¿sí?
él llama precisamente objetos, ¿sí? Al padre, a la madre, ¿sí? Se daría entonces un proceso de desplazamiento, de carga a distintos objetos. O sea, lo mismo que a lo mejor en un momento de nuestra vida ponemos en la figura de nuestro padre, después también puede ser puesto en otras figuras o en otras personas, ¿no? Se puede desplazar. Y esto tiene que ver con lo sexual para Freud, ¿no? Le dice la energía de las pulsiones sexuales, que están desde el inicio de la vida, ¿sí? Ustedes se acuerdan que yo en las clases pasadas le hablaba de que él utiliza términos como económico, dinámico, tópico, ¿sí? Cuando estamos hablando precisamente de la pulsión sexual, estamos haciendo referencia un poco también a estos términos, ¿no? A ver, déjenme que lo busque, así lo podemos reforzar. Cuando él habla precisamente de lo económico, ¿sí? Es para tratar de entender cómo los procesos psíquicos que ocurren en ese aparato psíquico, ¿sí? Tienen una determinada energía. Esa energía es una energía pulsional, dice él, ¿no? O sea, tiene que ver con una cantidad, ¿sí?, de energía que va a circular en el aparato psíquico, que puede tener momentos, digamos, de acumulación y otros momentos donde hay una descarga, ¿no? ¿Cuál es la idea de ese sistema, de ese aparato psíquico para Freud? Es como mantener lo más bajo posible el nivel ese energético, digamos, ¿no? O sea, ese nivel de energía que circula tiene que estabilizarse, bajarse, dice Freud, ¿no? Con eso tiene que ver lo económico. Entonces, muchos de los procesos psíquicos, ¿sí?, los refiere a una cuestión de carga y descarga, ¿sí? Entonces, la pulsión, ¿sí?, la libido también, cuando decía la energía de las pulsiones sexuales es la libido. Bueno, la pulsión es lo que hace que el organismo, ¿sí?, busque tender hacia un fin, ¿no? ¿Dónde se origina la excitación? Dice Freud, en un lugar, en una fuente corporal, ¿sí?, donde hay una tensión de origen sexual. La finalidad es poder suprimir esa tensión. Y lo va a lograr, dice Freud, a través del objeto. Por ejemplo, en el acto de la succión, la tensión esa está, y hacemos un adelanto de la primera etapa de evolución de la libido, está en la mucosa de la boca, ¿sí? Esa es la zona erógena, y es la zona que presenta la tensión. ¿Cómo descarga? En el pecho, a través del acto de succión y de alimentación, que además de alimentación tiene que ver con la descarga de esta pulsión sexual, ¿sí? El pecho de la madre sería el objeto que le permite a la pulsión descargarse. ¿Se entiende? Bueno, por eso digo que tenemos que ir despacio, porque vamos incluyendo. ¿Por qué es importante entender este término que tiene que ver con lo económico? Porque esto lo emplea siempre Freud para poder explicar precisamente también los conflictos que se dan dentro del aparato psíquico. O sea, cuando se eleva, ¿sí?, esa tensión que busca una descarga, ¿sí?, y las posibilidades de descarga que hay. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la primera tópica y hablábamos de un deseo sexual inconsciente reprimido? De esta manera está hablando con otras palabras, está tratando de explicar lo mismo, ¿sí?
ese deseo sexual inconsciente, ¿sí?, alcanza determinado nivel y necesita la descarga. Pero ¿qué pasa? Ahí aparece la represión, ¿sí?, y aparece de manera disfrazada. Aparece como un síntoma, aparece como un acto fallido, aparece como en un sueño deformado. ¿Me van siguiendo? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Seguimos? Te hago una pregunta, Ana. Dale. Esa parte donde dice de lo que está hablando de las pulsiones, Sí. es las pulsiones eróticas, como, o sea, cuando el hijo se enamora de la madre, cosas que no tiene que pensar, que está en el inconsciente, ¿verdad? Por supuesto, esa es parte de la pulsión sexual. De la pulsión. Claro, eso es parte, Algo que no se debe, pero que está en el subconsciente y lo piensa. pero que está en el inconsciente. Lo actúa, digamos, ¿sí? Eso es en esa parte que yo, bueno, porque estuve leyendo y el año pasado tuvimos un poco de eso, pero ahí habla del super yo, que es el juez que tenemos dentro de nosotros, algo que nos dice que tenemos que hacer. Ya vamos a llegar ahí. Por eso, Bueno. tratemos de ir de a poco, ¿sí? Tratemos de ir de a poco. Por supuesto, el super yo, como vos bien lo marcás, también nos refiere a la idea de conflicto, ¿sí? Entonces, estas ideas son de las ideas que se mantienen en el pensamiento de Freud, ¿no? Por una parte, la idea de conflicto de conflicto psíquico, y de las diferentes formas que él lo va conceptualizando, que no es que abandona totalmente, por eso llegó la primera tópica, no es que la abandona, o sea, a él le queda, es como que le quedara corta, entonces digo, le tengo que agregar algo más, ¿sí? Por eso aparece la segunda tópica. Tratando de entender precisamente el conflicto psíquico, y de qué origen tiene ese conflicto psíquico, dónde se origina, o sea, cuáles son las fuerzas que están luchando en el interior de ese aparato psíquico, en la vida anímica del sujeto, ¿sí? Y él cómo lo va a ir conceptualizando de distinta manera, completando, como si fuera armando un rompecabezas, ¿vieron? ¿Sí? Y en esta cosa de ir completándolo, se va alejando también de la teoría del trauma, de la primera, ¿sí?, de esta que tenía con Breuer, y se va acercando a otro tipo de conceptualizaciones que es en las que nos estamos metiendo ahora. Entonces, tengamos en cuenta la idea de lo económico, la idea de lo tópico, que si ustedes se acuerdan tenía que ver con esta preocupación de los lugares, ¿sí? ¿Qué lugar ocupa cada una de las instancias del aparato psíquico? Como si la pudiéramos ubicar, ¿sí?, en alguna parte. Recuerden que en esta época era la época donde se estaba con toda la cuestión de la localización en el cerebro de las distintas funciones motoras, sensitivas, del habla y de todo lo demás, ¿no? Entonces, Freud busca hacer por eso una cuestión topológica, que quiere decir de lugares, de esas partes del aparato psíquico. Entonces, la idea de lo tópico, la idea de lo económico, y la otra idea, que es la idea de lo dinámico, ¿sí?, que tiene que ver cómo lo que resulta, ¿no?, como comportamiento, como fenómeno psíquico y demás, va a ser el resultado de un conflicto, que es esto que les estoy diciendo, ¿no? La dinámica tiene que ver con cómo juegan estas fuerzas opuestas, ¿sí? Si se acuerdan, a ver, vamos 4. Bueno, estas son las etapas de evolución de la libido que no vamos a hablar hoy, que yo les mencioné la primera, la vamos a trabajar después, porque nos va a venir bien trabajarla bien con complejo de Edipo y demás. Oral, que tiene que ver con la boca y las mucosas, anal, el esfínter anal, y tiene que ver con lo expulsivo y lo retentivo. Fálica,
el pene en el varón y el clítoris en la mujer, y la genital, que sería la etapa de la madurez, digamos, ¿no? De la madurez, donde se integrarían, dice Freud, todas estas cosas. Pero esto lo vamos a ver después. Se las quería nombrar. Desde el punto de vista, entonces, que hace a lo económico y lo dinámico, también hace falta que mencionemos, dentro de lo que son las pulsiones, ¿sí?, la pulsión de vida, o eros, y la pulsión de muerte, o tánatos. Porque en esta parte de su vida, Freud profundiza acerca de cómo se da la dinámica, o sea, el conflicto entre las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte dentro del aparato psíquico, ¿sí? La pulsión de vida es la que busca, dice Freud, complejizar, unir, hacer, digamos, cosas cada vez más abarcativas, más relacionadas, y va a abarcar acá lo que hacen las pulsiones sexuales, o sea, la libido, ¿sí?, y a las que él llamó en algún momento también de autoconservación, ¿sí? Y la pulsión de muerte, o tánato, que se contrapone a la pulsión de vida, que lo que busca es destruir, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que decíamos que desde el punto de vista económico, bajar el nivel lo más posible? Bueno, acá interviene en la pulsión de muerte o tánato, dice Freud, ¿no? ¿Qué busca? Descomprimir, reducir las tensiones al máximo. Volver a cero, dice, volver al estado inorgánico. ¿Mm? Y con esto se explicaría, de acuerdo a Freud, lo que tiene que ver con las conductas autodestructivas y lo que tiene que ver con las conductas agresivas. ¿Sí? Ustedes van viendo cómo va agregando cuestiones que llevan a una concepción de lo psíquico ligado a precisamente, más que a lo vincular social, diríamos nosotros desde la psicología social, y ya lo vamos a seguir viendo cuando veamos a Pillon, a cuestiones que tienen que ver con estas fuerzas que para él son universales, ¿no?, que van a estar siempre dentro del aparato psíquico, y cuyos contenidos, en parte, tienen que ver con una herencia de la especie, ¿sí? Y además, por ejemplo, esto de pulsión de vida y pulsión de muerte, ese dualismo, ¿no? Él siempre plantea, ¿no?, pulsión de vida, pulsión de muerte, que lo van a encontrar como instinto de vida e instinto de muerte también, que tiene que ver con las traducciones, es lo mismo. Es lo mismo, pero el término adecuado es pulsión. ¿Por qué? Porque el instinto refiere a los animales, sabemos, ¿no? O sea, y lo instintivo en los animales, ¿sí?, está marcado, por ejemplo, lo que tiene que ver con los ritmos de la reproducción en los animales está marcado y va a ser siempre de la misma manera, ¿sí? Entonces, la sexualidad de los animales tiene que ver con el celo, ¿sí?, y con algo que se va a dar de la misma forma. En cambio, la sexualidad y el desarrollo de la sexualidad en el ser humano es mucho más complejo y va cambiando de objeto, dice Freud, ¿sí? En esto de que pasa por distintas etapas, la oral, la anal, la fálica, el objeto va cambiando y también va cambiando el lugar de excitación. Bueno, ya lo vamos a ver eso, pero a lo que yo voy, se va acercando a darle cada vez más importancia a este tipo de cuestiones que hacen a lo que traemos desde la herencia de nuestra especie y que van a moldear nuestra vida anímica. Por eso esa idea
de la libido, ¿sí? Como esa energía con la que venimos, ya adentro. Pero, y ahora cuando veamos lo del ello va a quedar más claro esta idea que estoy desarrollando y la voy a redondear mejor. Entonces se entiende pulsión de vida, pulsión de muerte, la importancia de verlo desde el aspecto económico y dinámico, porque tiene que ver precisamente con el conflicto, o sea, con lo que hace a lo dinámico, y con lo económico, que tiene que ver con reducir el nivel de tensión en ese organismo. ¿Sí? Y la finalidad sería la descarga. El tema es qué pasa a lo largo de nuestra vida, desde el primer momento, y ya lo vamos a ver con el tema de la descarga. ¿Sí? ¿Me vienen siguiendo? Muchos de estos conceptos después dicen, bueno, tiene que ver con la metapsicología, qué sé yo, pero hace falta que los veamos. ¿Por qué? Porque precisamente con algunas de estas cosas es con la que Pillon empieza a tener conflicto, digamos, ¿no? Entonces tenemos que saber con qué se había conflictuado este hombre. Mirá, Ana, entonces, ¿sería que dentro de nosotros viven estas dos fuerzas también? Eso era lo que... Para Freud sí. Para Freud, para Freud. Dentro del aparato psíquico están estas dos pulsiones, la pulsión de vida, el eros, y la pulsión de muerte, el tánatos. Se contraponen, ¿sí? Una que busca complejizar y la otra que es como que le va sacando, ¿viste? Viene de atrás y le viene sacando los ladrillitos. Yo siempre me lo imagino así, ¿no? Lo que Freud quería decir. Una viene armando y la de atrás, que es el tánatos, la muerte, la pulsión, viene desarmando. ¿Sí? Y lo que dice Freud es que triunfa la pulsión de muerte. ¿Sí? Porque todos nos morimos. Digamos, pero bueno, acá hay cosas discutibles, o sea, cuando nos morimos nosotros no volvemos a lo inorgánico, digamos, o sea, ahí hay algunas cuestiones que tienen que ver con una manera de comprender también lo biológico y lo que hasta donde le dio, digamos. Bueno, ustedes se acuerdan que en la clase pasada habíamos estado hablando, por un lado, y retomamos la idea de conflicto psíquico. Ese conflicto habíamos visto, ¿sí? En la primer tópica se daba entre el consciente y el inconsciente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y también habíamos empezado a desarrollar esto, que había un conflicto que se daba en el yo, que era como el que trataba de integrar la personalidad, un conflicto en el yo entre un yo coherente y una parte del yo desconocida para el yo, ¿sí? Disociada de él, que son los mecanismos de defensa, la resistencia y la represión. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, de nuevo vuelvo entonces. ¿Sí? La idea es pensar cómo lo que empieza a plantear al principio de la idea del conflicto psíquico va a ir siendo formulado de distintas maneras y se le va a ir completando con otros conceptos. Entonces, cuando él llega a esto, que habría la parte de yo coherente y otra disociada, empieza a darse cuenta que necesita apelar precisamente a otros conceptos. Bien. Segunda tópica. Vamos a ver si entendemos algo de esto. O si me puedo expresar, explicar. Tratar de traducir un poco también, ¿no?
La idea esta precisamente de que hay un yo, que él ya la venía planteando, y empieza a complejizar esta idea precisamente del yo. Lo primero que aparece, digamos, en nuestra vida, ¿sí?, es lo más superficial dentro del aparato psíquico, del aparato anímico, es la conciencia, ¿sí? Pero esta conciencia se da a partir del contacto con el mundo exterior, o sea, a partir de la percepción, ¿sí?, de la percepción externa y de la percepción interna, porque nosotros no solo percibimos lo que pasa afuera de nuestro organismo, ¿sí?, o sea, no solamente tiene que ver con lo que oímos, con lo que vemos, sino que también hay un registro de nuestra interioridad corporal, ¿no? O sea que hay una percepción interna también. Hay una percepción también, no solo de nuestro cuerpo, sino de la proyección de nuestro cuerpo. Nosotros diríamos hoy del esquema corporal, ¿no?, que tiene que ver con nuestro cuerpo en movimiento en el espacio, ¿sí? Ahora, una cuestión es la percepción de los olores, los sabores, un órgano que de repente se está moviendo, ¿sí?, o la piel que sentimos frío, calor. Y la otra cosa empieza a problematizarse Freud, que se ve que le gustaba bastante el tema este, de problematizarse. Otra cosa dice son los procesos mentales. ¿Mm? O sea, el yo puede registrar a través del momento en que puede ponerle palabras, también dice Freud, el frío, el calor, ¿sí? En esto es fundamental para Freud el hecho de poder nombrar, ¿sí? Entonces puede hacer consciente cuando puede nombrar, y puede nombrar el frío, el calor, el dolor de panza, ¿sí? Y ahí puede hacerlo consciente, porque dice, primero el yo, el principio es, todo eso es preconsciente. ¿Cuándo se hace consciente? Y cuando le puede poner las palabras que tiene guardadas precisamente ahí en ese sistema preconsciente. Ahora, ¿qué pasa, dice Freud, como les decía que se problematiza este muchacho, con los procesos mentales? ¿Sí? ¿Qué pasa con toda esta energía que él está hablando, pulsional, que se desplaza en distintos lugares? Pensemos que puede estar, por ejemplo, en los objetos del mundo exterior, o puede estar sobre uno mismo, ¿sí? ¿Cómo se puede, dice Freud, hacer consciente esto? ¿No? La preocupación de él, acuérdense, inicial, decía, hacer consciente lo inconsciente. El método de la asociación libre era la vía regia para llegar al inconsciente, o sea, este era el camino. Pero él dice, para que se enlace eso que es inconsciente, para que se enlace a una representación verbal, o sea, para que se le pueda poner una palabra, ¿sí?, no va a tener un acceso directo, ¿sí? Para eso era el método psicoanalítico, que iba a ir interpretando, iba a poner como quien pone estaciones intermedias, digamos, para poder acceder a aquello que estaba inconsciente, reprimido, ¿sí? No tiene un acceso a la mano, porque está la represión, como tenemos acceso a la mano a decir me duele la panza, o mira, tengo frío, tengo calor, ¿sí? O me muevo en el espacio, ¿no?
¿Me explico? Entonces, el inconsciente para poder ser conocido necesita otros enlaces, ¿no? La técnica psicoanalítica buscaba establecer esos enlaces, precisamente para poder vencer las barreras de la represión, ¿sí? Y para que aquello que estaba en el inconsciente pudiera aflorar. Ahí es donde dice esa palabreja o toma esa frase, que es de Grodeck, que las personas en realidad somos vividas, ¿sí?, por poderes ignotos, ¿sí?, y que tienen mucha fuerza, ¿no?, que nos hacen hacer lo que no queremos hacer, ¿sí? ¿Se acuerdan de los lapsus? ¿Se acuerdan de lo que pasaba con los sueños? ¿Sí? Y se acuerdan que Freud decía, son deseos sexuales reprimidos, ya desde el principio. ¿Sí? Deseos sexuales reprimidos. A ver, que vamos a buscar la papeleta. Ana, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, ahora que yo se la puedo responder, no sé. Ah, dale. Sí, te escucho. Mi duda es si el yo está como adentro del ello, esa es mi duda, porque está todo así junto, pero el yo tiene como esos puntos, no sé, que cuando... Y ese es el gran desarrollo que él hace, ¿no?, del yo. ¿Se acuerdan que él decía que el yo estaba ahí como también sometido a cosas que no podía manejar? Por eso es que avanza en la segunda tópica. ¿Qué es lo que él dice entonces? A ver, quiero ver si paso a la segunda diapositiva. El yo, ¿sí? Ya presenta ese dibujito. Ese dibujito es un intento también de hacer esta cosa de ubicación topográfica, ¿no? Lo que yo le decía, lo tópico, que busca ubicar en esa especie de cuestión que pareciera un cerebro, pero que no es un cerebro, ¿sí? El aparato psíquico, ¿sí? Entonces, el yo, ¿no?, en realidad empieza a aparecer como una instancia que se mueve pasivamente en nuestra vida, ¿no? Por eso dice que somos vividos por poderes ignotos e invencibles. Que en principio el yo emanaría de ese sistema preconsciente-consciente, pero en principio es preconsciente, o sea, hasta que se puede empezar a nombrar es preconsciente. Cuando puedo empezar a poner palabras, incluso decir yo soy fulano, es cuando puedo, ¿sí?, traer desde mi preconsciente la palabra para nombrarme, ¿sí? Ana, una preguntita. Sí. Esto, por ejemplo, una persona que tenga un, no sé si se llama síndrome, esto como el TEA, que ¿Autismo? tienen, claro, el autismo, los problemas estos de comunicación y todo eso, Bueno, quedan fuera entonces, claro. que no pueden verbalizar. Claro, me das un cachito y vamos a llegar ahí. Ah, bueno. Me da un poquito y vamos a llegar, porque no quiero, o sea, ya a mí me gusta, me tiento y te voy a contestar enseguida, pero me gustaría ubicarlo en el momento que le juntemos con otros conceptos para poder entender eso que estás diciendo. No, trastorno de la comunicación, no me salía la palabra. Sí, el TEA, un trastorno del espectro autista. A ver, ¿por qué es importante tener como algunos otros conceptos? Porque yo le decía, esto es como cuando uno va armando un rompecabezas, ¿no? Entonces, por ahí necesita, para poder entender, necesita agregar algunas piezas. Cuando tenemos algunas piezas empezamos a entender la figura. Bueno, en Freud
pasa lo mismo, o sea, y para entender esto que vos estás planteando, que es muy interesante y que es muy pertinente. ¿Sí? Entonces, estábamos diciendo cómo aparece el yo, ¿no? O sea que en realidad el yo aparecería, no es algo que viene dado, ¿sí? Como, que en eso podemos estar de acuerdo incluso con Freud. ¿Qué A hay mí en me el... resuena, Sí, Ana, a mí me resuena la parte del yo a sí. lo que, al cono invertido de Pichón. ¿En dónde? En la parte esa que dice del yo, por el tema de la resistencia al cambio. Cuando yo leía, había Ah, visto por la eso. resistencia. Sí, pero ahí la palabra resistencia al cambio, por ahí tiene que ver con otra cuestión. La palabra resistencia viene del psicoanálisis. Y ahí Pillon la está usando para pensar en los procesos grupales o en los procesos individuales donde hay algo que nos cuesta cambiar. ¿Sí? Y nos cuesta cambiar precisamente, no sabemos por qué. Porque tenemos miedo, dice Pillon, a la pérdida, a la Para mí el miedo a la pérdida. Pero ahí la palabra resistencia está resignificada, digamos. Es una palabra psicoanalítica, viene acá, ¿sí? Que tiene que ver, por eso lo interesante es ver de dónde viene, porque ¿qué es lo que aporta Freud? Entender que hay cosas que a pesar de uno, le cuesta cambiarlas, porque hay resistencias a cambiar eso. En el caso de Freud sería, ¿por qué? Porque tienen que ver con deseos sexuales inconscientes. Pillon te diría por el miedo a la pérdida y el miedo al ataque. ¿Sí? Está la resistencia al cambio. Pero acá lo que hablamos del yo es como una parte de lo que sería el aparato psíquico. ¿Sí? Todos los mecanismos de defensa los pone en marcha el yo. Y trata de hacerle llegar al esto, dice Freud, las influencias del mundo exterior. O sea, lo que tiene que ver con el principio de realidad. ¿Sí? Y acá hay otro dúo, ¿sí? Que está dando vuelta, que son el principio de realidad y el principio del placer. Y ahí hay otro dúo dinámico, digamos, de la dinámica, que está jugando en el aparato psíquico. El principio de la realidad, que tiene que ver, es que trata el yo, decirle, bueno, pará, le está tratando de decir al ello, ¿no? Ahora, pasamos al otro, el ello. Por eso dice Freud, el ello es todo lo psíquico restante. El yo es una diferenciación del ello. O sea que cuando nacemos, somos ello puro. Para Freud. ¿Sí? Al nacer, somos un ello puro. Un ello desconocido e inconsciente. ¿Sí? Todo lo reprimido va a ir al ello. ¿Sí? Va a estar guardado ahí. Y las resistencias, que vieron que estaban marcaditas acá, como este surco, ¿sí? Acá está lo reprimido. ¿Sí? Las resistencias, ¿sí? Son las que impiden que lo reprimido llegue al yo. ¿Sí? Entonces, cuando nacemos, somos un ello puro. En el contacto con la realidad, ¿sí? Y ahí entra, dice, la percepción acústica y demás, se va a ir diferenciando en esta masa que es el ello, el yo. ¿Sí?
ello se rige por el principio del placer. ¿Qué quiere decir? Que busca precisamente, ¿sí?, tiene una excitación y busca la descarga de esa excitación, ¿sí? Representa, dice Freud, las pasiones, ¿sí? El hecho ese, no, Ese es el hecho. Representa las pasiones, ¿sí? Por eso hace esta analogía con el jinete y el caballo, ¿sí? Y dice, donde el jinete tiene menos fuerza que el caballo y en algún momento puede refrenarlo, ¿sí? Pero la diferencia, dice Freud, es que en el aparato psíquico, la energía que tiene el jinete, o sea, el yo, no es propia, sino que es prestada, porque él es una diferenciación del ello. ¿Sí? ¿Me explico? O sea que el combustible que tiene se lo prestó el ello. Porque el combustible, ¿sí?, que era todo lo pulsional, ¿sí?, ¿está dónde? Está en el ello. Somos ello puro cuando nacemos, ¿sí? El contacto con la realidad va apareciendo el yo, ¿sí? Entonces, ese ello inconsciente, precisamente heredero, ¿sí?, de toda de la especie, ¿sí? Por eso dice Freud que el complejo de Edipo es un universal, por ejemplo, y no importa tiempo, ¿no?, tipo de sociedad, economía, se va a dar. ¿Por qué? Porque todos esos contenidos, o sea, lo que tiene que ver con el deseo de la madre y todo lo demás, están ahí, están en el ello. El yo no sabe nada, ¿sí? ¿Me explico? El incesto, los deseos incestuosos, la fantasía de matar al padre, ¿no? Por eso utiliza la figura del complejo de Edipo, que la toma precisamente de los relatos de los griegos, ¿sí? Si quieren leerlo, lo pueden leer, buscar el complejo de, buscar la fábula, la historia de Edipo, no me acuerdo cómo era y ahí, ¿no?, Edipo, van a entender algunas de las cosas que dice Freud están en el inconsciente. Matar al padre, el casarse con la madre, todo eso está en el inconsciente. Entonces va a aparecer independientemente de la experiencia, ¿sí? Bueno. Y el otro fulano es el super yo, ¿no?, que también tiene energía prestada, ya lo sabemos, porque también es una diferenciación del ello, ¿sí? La energía siempre viene de un lado acá, y viene del ello. La clase que viene, ¿sí?, vamos a trabajar sobre el super yo, sobre el complejo de Edipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente para Freud, el poder transitar por el complejo de Edipo es lo que nos va a dar nuestros rasgos
de carácter, de personalidad y demás. ¿Sí? Y cómo se resuelve ese complejo de Edipo, tanto en el hombre como en la mujer. Vos me habías hecho la pregunta acerca de del autismo o lo que es el espectro autista. Desde la conceptualización psicoanalítica, tendría que ver con el narcisismo primario, digamos, ¿no? Freud plantea algunos conceptos que después, que son muy criticados por discípulos, por otros psicoanalistas. Uno es el de narcisismo primario, ¿sí? El otro es el de represión primaria, ¿sí? Porque él dice, por ejemplo, ¿por qué es posible que en este aparato psíquico, ¿sí?, está la represión? O sea, cuando yo ya, en la vida, ¿no? ¿Por qué aparece este mecanismo? Y él dice porque existe una represión primaria. Esa represión primaria es la que tiene que ver con todos esos contenidos que yo les contaba antes. ¿Sí? Entonces, sobre esa represión primaria se asentaría la represión secundaria, que es la otra que usamos. ¿Sí? Pero tiene que haber una represión primaria, dice Freud. Y muy discutido esto, ¿sí? Porque sería como el pecado original, más o menos, lo traemos de nacimiento, ¿sí? ¿Sabes? Freud no dice que nadie es dueño de su inconsciente. Claro, porque son estas fuerzas que son ingobernables, que lo que podemos hacer es acercarnos, qué sé yo, pero también esto, ustedes imagínense en un mundo racionalista cómo cayó, porque precisamente el yo sería lo que representaría la razón, ¿sí? El ello, las pasiones, y el superyo, la conciencia moral, ¿sí? Y Freud le da suma importancia a todo esto pulsional que tiene que ver con el ello, para el gobierno de la personalidad, digamos. Ojo, que Freud no dice salgan a tirar la chancleta porque son el ello, no es eso, ¿sí? Pues salgan a... Porque muchos por ahí dicen, bueno, porque en realidad es como para que uno deje de reprimir. No. La cuestión es un poquito más complicada, ¿sí? Hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? ¿Por dónde iba? Vuelvo al tema del autismo. Tiene que ver el autismo con, precisamente, un estado de la libido anterior a toda carga de objeto. ¿Sí? O sea, cuando la libido toma como objeto al propio sujeto. Y ese sería un estado inicial. Y él dice, por ejemplo, que es el estado de la psicosis, que no, para Freud, no eran posibles de ser abordadas por el psicoanálisis. ¿Sí? Porque, entonces en una persona, perdón, sí, en una persona con autismo, toda esta estructura no existiría. claro, Sería todo ello. Estaría en un estado de narcisismo primario, donde toda la energía está en el sujeto. Uh-huh. Esto es muy, por eso yo le digo, pues está toda la polémica hoy, o sea, para entender el autismo hoy hay 800.000 cosas y abordajes como para precisamente poder establecer esa relación, o sea, que parecía que era una cuestión imposible. Freud decía que era imposible con una psicosis, ¿por qué? Porque estaba en ese estado anterior a toda carga de objetos, ¿sí? Entonces no se podía establecer relación transferencial.
¿sí? Que la transferencia se da en el psicoanálisis y es también parte de una herramienta fundamental para el tratamiento, ¿sí? O sea, ¿cómo es posible el tratamiento psicoanalítico? Pero dice, bueno, en esta relación donde se da la asociación libre y todo lo demás, van a hacer aparición fenómenos transferenciales. ¿Qué quería decir? Que la neurosis por la cual el paciente había concurrido se iba a transformar en una neurosis de transferencia. O sea, se iba a revivir en la figura del médico todo lo que tenía que ver con su neurosis inicial, ¿sí? Para eso tenía que haber pasado por el complejo de Edipo, tenía que haber habido toda esta cuestión de carga de objeto, como dijimos, ¿sí? Entonces, si él suponía que una psicosis estaba en una etapa anterior a toda carga de objeto, no era posible establecer una relación transferencial. Esto es importante que se acuerden y que nos acordemos, que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque este es uno de los puntos que a Pillon en su práctica hospitalaria con psicóticos le empieza a hacer ruido. No solo a Pillon, hubo otros que también discuten la existencia de ese narcisismo primario, ¿sí? Pero Freud era apegado a esto. Hay un diccionario, si alguno lo consigue o es el diccionario del psicoanálisis de Laplanche y Pontalis. Yo les voy a ver, no quiero hacerles más lío, pero me encanta hacer lío. Me encanta esto de entrar a ver, por acá lo tengo. ¿Te hago una consulta? Sí, dale. Sí. O sea, lo que él analizaba en ese entonces a personas con discapacidades sería lo que estamos hablando, porque en su momento no estaba descubierto lo que era el trastorno específico, el trastorno de los trastornos que hay como el autismo y muchos más. Estaban, lo que pasa es que estaban vistas como psicosis. Psicosis. ¿Como enfermos mentales o no? ¿Cómo? Enfermos mentales no eran Uno son las psicosis y neurosis, son los dos grandes, ¿no? O sea, lo que Freud trabajaba era con neuróticos, neurosis obsesiva, fobias, histerias, ¿sí? Y él decía que después el campo de la psicosis no era abordable desde el psicoanálisis. Muchos psicoanalistas después se lo rebaten esto, ¿no? Porque van acercando otras cosas. Pero existían estas patologías, obviamente. Pero no se abordaban como se abordan ahora en medio. No. Por eso te digo, o sea, ha habido, la ciencia ha avanzado en ese sentido. Pensemos que estamos hablando de escritos que son de 1920. Bueno, ha habido muchos avances en todo lo que es el abordaje de la psicopatología, ¿sí? Vale. Entonces, no solo el desarrollo, digamos, de la farmacología, sino también de las distintas terapias, ¿sí? Pero bueno, esto es como que sentó la posibilidad de abordar desde lo que era la cuestión médica, digamos, estas patologías que no tenían una respuesta por parte, digamos, del establishment médico. O sea, estaban los hipnólogos, que fue lo que vimos, la hipnosis, ese tipo de terapias había. Acá está. ¿Pero qué día? Narcisismo primario, dice el diccionario de Laplanche, lo traigo a colación por el tema del autismo. Un estado precoz en el que un niño carga toda su libido sobre sí mismo. Precoz. El narcisismo secundario sería una vuelta sobre el yo de la libido y una retirada de la libido de los objetos del mundo exterior, ¿sí?
Y acá mismo este autor toma el debate, dice, que Freud habla de la posibilidad de entender al sujeto en una etapa donde no hay otro, donde no hay objeto, ¿sí? Esto es lo que se le ha criticado, pero que Freud lo sostuvo hasta último momento. ¿Sí? Plantea la idea de un sujeto sin otro sujeto, de un sujeto sin objeto, y cuando hablamos de objeto estamos hablando de otro sujeto. ¿Me explico? ¿Sí? Por eso dice una etapa precoz donde toda la libido, ¿sí?, está en sí mismo. Plantea la posibilidad de que existe una etapa anobjetal. Y nosotros sabemos, y esto lo vamos a desarrollar cuando veamos el pasaje, pero sabemos que desde el intercambio mismo de las células, la vida es posible porque hay interacción. Primero un espermatozoide y un óvulo. Después la interacción biológica, que es la que permite la gestación. Y donde siempre hay un otro, objetivo y materialmente. Freud decía que pensaba en esa etapa previa, digamos, a toda relación de objetos, donde la libido estaba ahí adentro de ese aparato psíquico que vemos acá, ¿sí? Ahí adentro. Bien. Todos esos conceptos son lo que llaman de la metapsicología, pero hace falta que los abordemos. No vamos a abordar todos, pero estos son centrales para entender después desde dónde Pichon plantea una ruptura epistemológica, ¿sí? Yo ahora dejaría acá, porque son las 21:44, si tienen alguna pregunta ahora, si no la pueden hacer después de recreo, qué sé yo. A mí me gusta que vayamos avanzando, por eso les decía, de a poco. Las preguntas que ustedes hacen son pertinentes. Y bueno, yo por ahí a veces les pido un poquito de tiempo para responderlas, porque tenemos que agregar más elementos a este rompecabezas, para ir entendiendo, ¿sí? Y también, bueno, porque por ejemplo, para entender el complejo de Edipo y demás, teníamos que meternos en todo esto, ¿sí? También para tener idea de cómo a lo largo de la obra de Freud se mantiene todo esto que tiene que ver con la idea de que hay una economía en ese aparato psíquico, que hay una dinámica y que precisamente hay una topografía, o sea, una ubicación, una tópica, dice, ¿no?, de estas instancias. Y piensen la idea que él tiene al principio, consciente, preconsciente e inconsciente, toda esa polenta que tiene el inconsciente en la primer tópica, ¿sí?, toda esa polenta la va a tener duplicada, yo siempre digo, el ello, ¿sí? La importancia que va a tener, ¿por qué la polenta? La importancia para entender los procesos anímicos. Entonces él dice, por eso, para llegar al inconsciente no tenemos un acceso directo, como tenemos un acceso directo a sentir frío, calor, ¿sí? O sea, cuando queremos saber acerca de nuestros procesos mentales, ¿sí?, nuestros procesos mentales inconscientes, no es que llegamos al tope. Necesitamos ir construyendo, dice él, a través del psicoanálisis, sería todos esos pasos intermedios para poder llegar, porque en el medio están todas las barreras de represión, incluida la represión primaria, que es la que traemos de nacimiento. Yo siempre digo, me parece el pecado original. Por el cual yo me peleaba mucho con las monjas. Y decía, ¿por qué un bebé que recién nace ya va a venir con un pecado? ¿Qué hizo? Uy, peleaba con eso. Y yo
nada, le digo, si hicieron los padres, un problema de los padres, encima eran Adán y Eva que venían de allá del Alejo. Bueno, esta es locura aparte mía. Bueno, ¿alguna ¿Cómo pregunta? te habrán tenido ahí? ¿Cómo te habrán tenido ahí? Ah, no sé. Bueno, ¿alguna pregunta? Es que en el hecho también están, por ejemplo, cuando un niño está experimentando su orientación sexual y a veces reprimido por cuestiones familiares, ahí están guardadas sus pasiones, ay, perdón que tengo el tirito acá. Bueno, bueno, después vamos a hablar de esas cosas. Porque yo digo, me planteaba y digo, por ahí vendrá, ¿viste? A veces uno nos reprimimos cosas y están guardadas ahí, en esa parte. Bueno, A veces no nos damos cuenta, pero bueno. ustedes imagínense lo que fue cuando Freud empezó a hablar de la sexualidad infantil y dijo que el bebé era un perverso polimorfo. Imagínense, ¿no? En esa sociedad Por eso digo, victoriana. Y eso realmente es una cosa importante. Después la conceptualización que le da y todo lo demás es otra cosa, pero la cuestión de poder entender que somos sujetos sexuados desde que nacemos, ¿sí? Eso es muy importante. O sea que la sexualidad no es que aparece con la adolescencia y la pubertad. ¿Sí? Y también entender qué queremos decir cuando hablamos de la sexualidad. Una cosa es la sexualidad, la otra cosa es la genitalidad. ¿Sí? Bueno, de eso vamos a hablar la clase que viene, si me dejan. yo ya te estaba adelantando con una pregunta que era para la otra clase. Claro, si ustedes se me adelantan siempre, están ahí. Pero bueno, esto hay que ir haciendo así, caminando sobre... Es que está re bueno, es re interesante esto. A mí me gusta, sí. Sí, Más tiempo, ¿viste? sí, es muy interesante. Sí, sí. Y ustedes imagínense, este es uno de los tomos de la obra de Freud. Está escrito en papel Biblia. Y son 3 tomos. Una cantidad. Escribía el hombre. Por eso le digo, nosotros aquí estamos haciendo un resumen, nada. Un pantallazo de las ideas principales que a nosotros nos van a servir para poder entender cosas de Pillon. Pero bueno, escribió mucho este hombre, no existía el internet, o sea, eran personas que leían y escribían mucho, indudablemente. No estaba la tele, estaban en guerra, entrando en guerra, ¿no? Y muchas de las ideas de él también estaban en ese contexto, ¿no? En un contexto de persecución. Muchos dicen, bueno, lo del instinto de vida, instinto de muerte, que son sus últimas formulaciones, también estaban en el contexto de esa guerra. Él diría que no, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Esa guerra y del cáncer que se lo estaba comiendo. Bueno. ¿Algo? Bueno, yo voy a parar de grabar entonces y ahora se quedan con el señor coordinador. Esperen que vamos a sacar de grabar así